La madrugada caía fría sobre los Andes bolivianos. Llovía sin parar hacía horas. Debajo de un plástico rasgado, atado entre dos barriles oxidados, el pequeño Ruan, de apenas 10 años, se acurrucaba con las rodillas en el pecho. Sus ojos grandes y castaños brillaban de fiebre y hambre. El sonido del agua golpeando el plástico era su único consuelo. Su padre, Ernesto, llevaba 3 días sin aparecer. Tal vez encontró trabajo, tal vez se fue para siempre, murmuraba el niño, tratando de engañarse a sí mismo. Un perro flaco se acostó a su lado, compartiendo el poco calor. En la vereda de barro nadie lo veía, a nadie le importaba. Hasta esa noche, al otro lado del pueblo, en la cima de una colina, Ernesto bajaba tambaleando por un sendero de piedras, con los ojos hinchados y las manos heridas. Había trabajado todo el día, cargando sacos de cemento, sin comer. «Ruan, hijo mío, aguanta», repetía con la voz quebrada. En el bolsillo, un solo pan duro envuelto en periódico. El pueblo dormía. No se veía ninguna luz encendida. Corrió por un callejón inundado, resbaló, cayó de rodillas, pero se levantó. Cuando por fin avistó el plástico azul entre los barriles, su corazón casi se detuvo. Pero Ruan ya no estaba ahí. Solo el perro, mojado, ladraba a la nada. «¡Dios mío! ¡Mi hijo!», gritó Ernesto con el alma hecha pedazos. Ernesto corrió desesperado por las callejuelas inundadas del pueblo, gritando el nombre de Ruan con la voz rota. Las casas de adobe pasaban a su lado como sombras. En cada esquina, una esperanza que se rompía. Un vecino abrió la ventana. «¿Buscas a tu hijo? Lo vi yendo hacia el río, solo». Ernesto retrocedió como si le hubieran golpeado el pecho. El río, en esa época del año, era una corriente furiosa. Con los ojos llenos de lágrimas, corrió sin pensar, resbalando en el barro, gritando por su hijo mientras los truenos desgarraban el cielo. El amor de un padre, ahora rasgado por la culpa, luchaba contra el tiempo. A la orilla del río, el viento soplaba como un lamento. Ruan estaba ahí, acostado entre 2 piedras, el rostro cubierto de barro, pero respirando. Había caído, se lastimó la pierna y ya no podía caminar. Al ver a su padre acercarse, murmuró con voz débil: «Papá, ¿volviste?». Ernesto cayó de rodillas y lo abrazó como si apretara la vida misma. «Nunca más te dejaré solo, hijo. Nunca más». Lágrimas caían mezcladas con la lluvia. El cielo parecía llorar con ellos. La fe, aún temblorosa, comenzaba a renacer. Y fue en ese instante que la primera estrella rompió la oscuridad de la tormenta. Con cuidado, Ernesto cargó a Ruan en sus brazos hasta lo alto del pueblo. El niño temblaba de frío, y su pierna herida dolía con cada paso. La casa era solo un cuarto de barro con un techo de zinc agujereado, pero ahí había algo raro: silencio y amor. Ernesto se quitó el poncho mojado y envolvió a su hijo en cobijas viejas. Encendió una vela, se arrodilló ante ella y murmuró con voz temblorosa: «Si existes, Dios, si aún nos ves, ayuda a mi hijo». Era la primera oración sincera que hacía en años. A la luz vacilante de la vela, una nueva llama empezaba a encenderse en su pecho. A la mañana siguiente, Ruan seguía con fiebre. Ernesto corrió al pequeño centro de salud del pueblo, pero el enfermero se negó a ayudar. «Sin papeles, sin ficha, no puedo hacer nada». Humillado, el padre suplicó: «Por el amor de Dios, es mi hijo». Pero no sirvió de nada. Con los ojos llenos de lágrimas, volvió a casa sintiéndose un fracaso. Al llegar, encontró a Ruan acostado, con los ojos abiertos, mirando el techo con calma. «Papá, soñé con una luz. Me dijo que no estamos solos». Ernesto se detuvo, como si el tiempo se quebrara. Por primera vez, creyó que algo más grande estaba con ellos. Pasaron los días y Ruan no mejoraba.
Ernesto intentó vender su bicicleta para comprar medicinas, pero nadie quiso pagar. Demasiado vieja, amigo, le decían. En el mercado intentó cambiar su poncho por un antibiótico, pero los vendedores lo echaron. Cuando ya no sabía qué hacer, vio una pequeña capilla con las puertas abiertas. Nunca había entrado. Con la cabeza baja y el corazón pesado, se sentó en el último banco de madera. Un anciano con ropa sencilla y una cruz de madera al cuello se sentó a su lado. A veces, Dios espera a que lo busquemos, para mostrarnos el camino, dijo con una sonrisa serena. Ernesto lloró en silencio. De regreso a casa, con el alma removida, Ernesto encontró una bolsa frente a la puerta. Dentro, 2 panes, un antibiótico, una manta nueva. Miró a su alrededor. Nadie, solo el viento movía las banderitas del pueblo. Entró corriendo, le dio la medicina a su hijo y lo cubrió con la manta. Ruan sonrió, aunque débil. Fue él, papá, el mismo del sueño. Ernesto cayó de rodillas, tomando las manos del niño. Si fue Dios, entonces nos escuchó. Afuera, el perro de Ruan ladraba hacia el cielo, como si supiera que ahí, en ese hogar olvidado, un milagro acababa de comenzar. La semana siguiente, Ruan despertó con más fuerza. Ya podía sentarse e incluso dibujaba en el suelo con un trozo de carbón. Ernesto, inspirado por todo lo que estaba ocurriendo, tomó una decisión impensable: buscar trabajo en la ciudad, a 3 horas de allí. Te traeré una vida nueva, hijo. Mereces más de lo que tengo para darte. Ruan solo asintió con una tímida sonrisa. Antes de partir, el padre lo abrazó con fuerza. Vuelvo en 2 días. Si tienes miedo, habla con él, como en tu sueño. Y así, con el corazón dividido entre la fe y la incertidumbre, Ernesto partió al amanecer por el camino de tierra. En la ciudad, todo era más grande y más cruel. Ernesto fue de obra en obra, ofreciendo fuerza, sudor, lo que fuera. ¿Tienes papeles? ¿Tienes curso? Las respuestas siempre eran no. Esa noche durmió en una banca de la plaza encogido, rezando en voz baja. Al segundo día, por un milagro, un hombre de sombrero ancho y manos curtidas le ofreció trabajo en una ladrillera. Paga poco, pero es honesto, y si eres fiel, aquí nadie pasa hambre. Ernesto rompió en llanto, apretando la mano del hombre como quien recibe un regalo divino. Sabía que esa oportunidad era más que trabajo. Era una respuesta, una nueva señal del cielo. Mientras el padre sudaba entre ladrillos y hornos calientes, Ruan seguía solo en el pueblo, ahora más fuerte. Cada mañana limpiaba la casa, alimentaba al perro y, antes de todo, se arrodillaba frente a la vela encendida. Gracias, Dios. Solo por hoy, gracias. Los vecinos comenzaron a notarlo. ¿Es el niño que dormía en la calle?, susurraban. Una anciana tocó la puerta un día con una olla de sopa. Tu papá me ayudó en el pasado. Ahora me toca a mí. Poco a poco los ojos duros del pueblo se abrían. No solo crecía la fe, también el amor entre vecinos, reavivado por un niño. 2 meses después, Ernesto regresó. La barba crecida ocultaba una sonrisa amplia. En su mochila, algo de comida, una manta nueva y un pequeño sobre. Ruan corrió a su encuentro, abrazándolo con tanta fuerza que hasta el inocente perro saltó entre ellos. Hijo, conseguí una habitación pequeña en la ciudad, con agua, con cama, con dignidad. Ruan lloraba de alegría. Aquella noche durmieron abrazados, como al principio, pero esta vez con esperanza. Antes de apagar la vela, Ernesto dijo en voz alta: Si estás viendo esto, Dios, quiero que sepas que ya creo, porque mi hijo nunca dejó de creer por los dos. La nueva vida en Cochabamba era humilde, pero llena de sentido.
La pequeña habitación apenas alcanzaba para los dos, pero tenía una cama de verdad y una llave de agua que funcionaba. Ernesto se levantaba temprano para ir a la ladrillera, mientras Ruan pasaba el día leyendo libros donados por una pequeña iglesia. Un sacerdote bondadoso, al verlo tan curioso, le ofreció un cuaderno. «Escribe lo que sientes, hijo. Dios también lee los corazones en el papel». Desde entonces, todas las noches, Ruan escribía: «Hoy vi el cielo azul y sentí que Dios sonreía». Eso se volvió su oración. Palabra escrita, palabra sentida, y los cielos parecían escuchar. Un día, la dueña de la vivienda tocó la puerta. «El señor Ernesto lo busca un hombre en la parroquia». Confundidos, fueron hasta allí. Un representante de una ONG los esperaba con un sobre y una sonrisa. «Escuchamos su historia, Ernesto. Todo el pueblo la contó, y su hijo inspiró a la comunidad. Venimos a ofrecer ayuda, vivienda, estudios para Ruan y empleo fijo para usted». Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas. Ruan le apretó fuerte la mano. «Te lo dije, papá. Cuando uno habla con Dios, Él escucha. Solo hay que creer hasta el final». Era más que un nuevo comienzo. Era una promesa que se estaba cumpliendo. La nueva casa era pequeña, pero de ladrillos firmes y techo seguro. Por primera vez, Ruan tenía una habitación solo para él. Una cama de madera, una ventana por donde entraba el sol y una repisa para sus cuadernos. En la pared colgó una hoja con lápiz grueso. «Gracias, Dios». Ernesto ahora trabajaba en una carpintería local y cada mes podía llevar comida, libros y hasta una radio vieja. Lo que antes era miseria se volvió milagro silencioso. «Todo cambió porque tú creíste, hijo», decía el padre cada noche, y Ruan sonreía. «Fue él quien creyó en nosotros primero». Durante una misa comunitaria, el sacerdote llamó a Ruan al altar. «Este niño nos enseñó qué es la fe. Aún en el dolor oraba, aún con hambre esperaba». Todos aplaudieron. Ruan, avergonzado, solo respondió: «Solo quería que Dios supiera que existo». Silencio. Luego lágrimas. La comunidad, antes ciega al sufrimiento de ese niño, ahora lo veía como un ejemplo vivo. Ernesto lo abrazó frente a todos. «Hijo, fuiste más hombre que yo». Y ese día, más que pan o techo, Ruan recibió lo que siempre buscó: ser visto, ser amado, ser recordado. No por el mundo, sino por el cielo. Ruan empezó a estudiar en una escuela pública cercana, donde los compañeros se sorprendían por su educación y amabilidad. Siempre que podía, compartía su merienda con quien no tenía. «Fue Dios quien compartió conmigo primero», decía con naturalidad. Los profesores notaron su inteligencia y dedicación. Uno de ellos, conmovido, llamó a un amigo en la capital. «Este chico tiene algo especial. Vale la pena apoyarlo». En poco tiempo llegó una beca. Ernesto no lo podía creer. «Vas a ser alguien, hijo, alguien que el mundo va a escuchar». Pero Ruan ya era alguien que el cielo había escuchado mucho antes. Esa noche, tras la noticia de la beca, padre e hijo se sentaron en 1900, la puerta de casa mirando las estrellas. «¿Te acuerdas cuando dormíamos en la calle, papá?», preguntó Ruan. Ernesto asintió en silencio. «Yo solo pedí que Dios me viera, y Él te trajo de vuelta». El padre lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso y la ligereza de todo lo que vivieron. «Fuiste tú quien me trajo de vuelta, hijo. Tú me enseñaste a creer otra vez». El viento pasó entre ellos como un susurro, y ahí, bajo el cielo de Bolivia, la fe de un niño y el amor de un padre sellaron el destino de dos corazones remendados por Dios. El día de la mudanza a la capital, Ruan vestía una camisa blanca que Ernesto había planchado con esmero. Era sencilla, pero en él parecía ropa de rey. Todo el pueblo vino a despedirse.
«Ve con Dios, niño de la luz», gritaban. El sacerdote le entregó una pequeña Biblia y la señora de la sopa le regaló un par de botas usadas. Ruan abrazó a cada uno como si abrazara su historia. «No te olvides de nosotros, ¿sí?», le pidió un niño pequeño. Él sonrió. «Jamás». Aquí empezó todo. En el autobús, con la cara pegada a la ventana, saludó hasta que ya no pudo ver a nadie, pero sabía, la fe que nació ahí lo acompañaría para siempre. En la gran ciudad todo era nuevo y abrumador, pero Ruan no se intimidaba. Cada escalón en la escuela, cada cuaderno completado, era una oración silenciosa. Ernesto, aunque lejos, lo llamaba todas las noches. «¿Cómo estuvo el día, campeón?» «Un día más que Dios me regaló, papá». Y ambos reían. Un día, el director de la escuela llamó a Ruan. «Eres el alumno más dedicado que hemos tenido. Queremos prepararte para algo más grande». Ruan solo sonrió, humilde. Sabía que no era por mérito, sino por propósito. «Si Dios me trajo hasta aquí, es porque aún tiene planes». Y tenía razón. Si tú también crees que Dios tiene planes hasta para los olvidados, dale like ahora y suscríbete al canal. Comparte fe, comparte esperanza. El tiempo pasó y Ruan creció. Se convirtió en un joven de voz suave y mirada firme. Comenzó a dar pequeñas charlas en escuelas públicas contando su historia. «Yo solo quería que Dios me viera, y Él me mostró que ya estaba a mi lado». Los niños lo escuchaban en absoluto silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Un profesor comentó: «Él no enseña solo con palabras, enseña con cicatrices». Ernesto, ahora con canas y manos marcadas, lo observaba desde el fondo del salón, siempre con orgullo. Para él, cada palabra de Ruan era un milagro personal, un reflejo vivo de la fe que los había salvado. Un programa de televisión local conoció la historia de Ruan y lo invitó a dar su testimonio. En vivo, frente a las cámaras, contó todo: la calle, el hambre, el abandono, la luz que vio en su sueño y el reencuentro con su padre. «Cuando nadie me veía, Dios sí me miraba». La presentadora, emocionada, cerró con lágrimas en los ojos. Esa noche, miles de personas oraron en silencio frente al televisor. La historia de Ruan ya no era solo suya, era de todos los que creen en lo imposible. Y en ese mismo momento, en alguna calle fría y olvidada, tal vez otro niño susurró: «¿Será que Dios también me ve a mí?». Ruan fue invitado por una organización internacional a viajar a Europa y compartir su historia en un congreso sobre infancia y superación. Ernesto lloró al verlo subir al avión. «Lleva nuestra historia contigo, hijo, y lleva a Dios en el corazón». Al llegar a Ginebra, entre autoridades y doctores, Ruan subió al escenario con el mismo poncho que usaba de niño. «Esta tela me protegió de la lluvia, pero fue la fe la que me protegió de la oscuridad». El auditorio enmudeció, no por lástima, sino por reverencia. La fe de aquel niño boliviano cruzaba océanos y sanaba almas que él ni siquiera conocía. Al regresar a casa, ya como un joven adulto, Ruan se detuvo frente a la antigua calle donde todo comenzó. Se sentó en el mismo rincón donde una vez durmió bajo la lluvia. A su lado, su perro viejo, más lento, pero aún fiel. Ernesto se acercó y se sentó junto a él. «¿Sabes, papá? Hoy mucha gente me escucha, pero en aquel tiempo, con saber que Dios me oía, me bastaba». Ernesto sonrió, los ojos llenos de lágrimas. El sol se ocultaba detrás de las montañas y las sombras bailaban sobre las paredes de adobe. Allí, donde nació el dolor, ahora reinaba la paz. Porque la fe nunca necesitó mucho, solo un corazón dispuesto. Años después, Ruan fundó una organización para acoger a niños en situación de calle. La llamó Luz de la Lluvia, en honor a aquella noche
en que Dios le mostró que no estaba solo. Las paredes del refugio estaban cubiertas con dibujos hechos por los propios niños. Se veían sonrisas, estrellas y una figura constante, un niño pequeño con un perro a su lado. ¿Quién es?, preguntaban. Es Ruan, el que fue abrazado por Dios. El ciclo se completaba. Lo que un día fue herida ahora era medicina, lo que fue llanto ahora era canción, y lo que fue olvido ahora era hogar. Una noche, una niña delgada y asustada llegó traída por asistentes sociales. Tenía los ojos hundidos y no decía una sola palabra. Ruan se arrodilló ante ella y le extendió la mano. ¿Crees que Dios puede escuchar tu silencio? La niña no respondió, pero una lágrima cayó. Él sonrió. Entonces ya te escuchó. Esa noche, la niña durmió sin miedo, y al despertar, encontró junto a su cama una nota sencilla. No estás sola. Yo también dormí bajo la lluvia. Era la firma que cambiaría su vida. Porque cuando Dios transforma a alguien, esa persona empieza a transformar el mundo. En su última visita al pueblo donde todo empezó, Ruan caminó por las calles ahora pavimentadas. Donde antes había lodo, ahora florecían macetas en las ventanas. Se detuvo frente a la lona azul, aún colgada entre los barriles. Se sentó, cerró los ojos y dejó que la brisa le acariciara el rostro. Fue aquí donde él me encontró y me enseñó a esperar. Al abrir los ojos, vio niños corriendo, libres, seguros. Ernesto, ya anciano, lo observaba desde lejos, con lágrimas contenidas. Te convertiste en la respuesta a una oración, hijo. Y en ese instante, Ruan entendió. Su pasado no fue dolor, fue semilla. En la pared principal de la fundación, en letras simples, se leía: la fe no impide la lluvia, pero enseña a dormir bajo ella esperando el sol. Allí, los niños rezaban, jugaban, aprendían, y cada risa era un milagro. Ernesto partió en paz años después, en los brazos del hijo que un día rescató de la oscuridad. Y Ruan, ya hombre, nunca dejó de escribir, porque sabía que cada palabra podía alcanzar a alguien. Su libro se tituló Cuando Dios me miró. Y al final, solo una frase: si estás leyendo esto, es porque Él también te ve. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y compártela. Porque sí, Dios todavía hace milagros, incluso bajo la lluvia.